Señoras y señores, con ustedes el periodista deportivo Horacio Héctor Parani. Me parece que todo el mundo habló parado. Yo me parece que había sentado, porque estoy operado de la cadera y tengo mucho lío. Me asombró todas las cosas que dijo este muchacho sobre mi carrera. Lo que pasa es fundamentalmente que tengo muchos años. Este año justamente estoy cumpliendo 50 años con el periodismo. Empecé con pantalones cortos, quiere decir que no tengo tantos años. Y hablando de libros, acaba este libro que se llama 6 viajes a la luna, enviado especial. Es mi último libro que no figuraba ahí y que va a salir mañana. Mañana va a estar, a partir de mañana va a estar en las librerías. Yo traje uno solo porque no me dieron más y se lo dediqué al ministro, que le va a cortar la mano a quien se lo quiera robar, ¿no? Igual está dedicado. Bueno, este libro justamente refiere un poco a mi vida de periodista. Yo en realidad no tenía la vocación de periodista desde chico. Por un mandato familiar, mis viejos querían que yo fuera contador público y terminé el perito mercantil cuando tenía 17 años. Inmediatamente empecé a trabajar en un banco, ¿no? En el Banco de Boston. Y bueno, empecé a estudiar ciencias económicas y pronto me di cuenta que no me gustaba, pero no me gustaba nada esto. Y iba a la facultad a vegetar, hasta que me tocó el servicio militar, los tiempos que se hacían. Y en ese año, que no lo pasé muy complicado porque estuve en el ministerio, empecé a pensar claramente que no iba a seguir esa carrera. Y un amigo me dijo: ¿y vos que te gusta tanto el deporte y que transmitís los partidos que jugamos nosotros y que estás todo el tiempo con planillas de resultados de los Juegos Olímpicos, por qué no estudias periodismo deportivo? Digo, porque no existe. ¿Dónde se estudia periodismo deportivo? Y en realidad había una escuela, que era justamente la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, que había empezado 3 años antes a dar clases de periodismo. Ya habían empezado las clases y bueno, mi amigo tenía un amigo en Radio del Mundo que a su vez conocía a Horacio Besio, que era el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, era un comentarista de Fioravanti de hace muchísimos años. Y bueno, nos fuimos a ver y me dijo: bueno, las clases ya empezaron, pero bueno, podemos hacer una excepción y vamos a entrar ahí 15 días después que habían empezado las clases. Y en realidad no tenía metida la idea. Dije, bueno, por lo menos acá me voy a conectar con periodistas, con deportistas. Era una sola comisión la que había de una sola escuela. Y claro, la casualidad quiso que yo tuviera como profesora Osvaldo Ardizone. Y Osvaldo Ardizone era un periodista de la revista Gráfico que yo leía con fruición, aquella revista de Dante Panzeri, que Panzeri la fundió directamente, ¿no? Porque se vendía poco y nada, pero porque él quería destacar las bondades del deporte por encima del exitismo. Por ahí jugaba un partido importante de fútbol y él ponía un remero en la tapa de la revista. Los Vigil, que eran los dueños, no estaban muy contentos con él y lo terminaron echando, ¿no? Pero Osvaldo, que en realidad no era periodista, él era subadministrador de la editorial Atlántida, en sus conversaciones con Panzeri a la hora del almuerzo, Panzeri le dijo: ¿por qué no se anima a escribir, Osvaldo, todo lo que usted dice? Porque discutía mucho de fútbol. Y empezó a escribir y ahí se descubrió una de las plumas. Empezó más allá de los 40 años y ahí se descubrió una de las plumas principales del periodismo deportivo de todos los tiempos. Entonces, lo tenía de profesora al viejo Ardizone. Ahora puedo decir, en aquel tiempo yo era más joven, ¿no? Y no corregía nunca, o muy pocas veces. Yo había escrito una nota
medio tirada de los pelos, que era un reportaje a la distancia de Antonio Roma, el arquero de Boca. Yo le hacía un reportaje desde la tribuna, una cosa imaginaria. Y escribí eso y yo lo entregué. Había pasado como un mes y no había novedades, hasta que un día corrigió Obando y dijo: ¿quién es Pagani? Yo dije: me mata. Y dije yo: dijo, está bien esto. Fue simplemente eso, que me dijera: está bien esto. Un tipo que yo admiraba hizo algunas consideraciones sobre lo que había escrito y dijo: pero está bien, es buena idea, por lo menos tienes imaginativa. Y eso me produjo un clic inmediato, que en ese mismo instante yo dije: no puedo ser otra cosa que periodista. Y puse todas mis pilas y todo mi entusiasmo para que esto fuera, y le empecé a dedicar mi absoluta entrega desde ese mismo momento. Tuve mucha suerte, verdad, porque también es un condimento que se necesita, el de la suerte. Porque después de haber hecho algunos intentos, incluso cuando estaba en segundo año de la escuela, vino ahora es amigo mío, Carlito Ferraro, a buscar a alguien para trabajar en las transmisiones de los partidos de tercera división que se hacían a la mañana por televisión. Y que, bueno, en una conexión, que ni siquiera salía nadie, que era para pasar los goles que había en el partido de tercera y tratar de conseguir el equipo de primera. Y no había teléfonos en aquel tiempo, no existían los celulares, por supuesto. Íbamos a canchas que algunas tenían teléfonos y otras no los tenían. Había un gol y había que salir a la calle, tocar timbre de algún vecino para decir que había habido un gol. Cuando volvíamos a la cancha había habido 2 goles más, no sabíamos ni de qué se trataba. Bueno, ese fue los primeros comienzos del periodismo artesanal, que era el periodismo primero que tuve que encarar yo, ¿no? Y bueno, y enseguida a mí me gustaba más que nada escribir. Yo decía en aquel tiempo que el periodismo gráfico es el verdadero periodismo. Y lo dije y lo sostuve en todos mis años que después trabajé en Clarín. Me decían que yo lo decía porque no trabajaba en los medios audiovisuales y que por eso decía que el verdadero periodismo. Porque yo decía que la palabra escrita queda siempre y la palabra hablada se la lleva el viento. Hasta que empecé a trabajar en la radio, tuve 17 años trabajando en Radio Mitre. Hace 11 años y medio que estoy en la televisión, en un par de programas ahora, y digo lo mismo. El verdadero periodismo es el periodismo escrito, porque la idea de la palabra escrita requiere mucho más esfuerzo que la palabra hablada. Hablar, en realidad habla cualquiera, porque nosotros aprendemos a hablar sin ir a la escuela, pero para escribir nos tienen que enseñar. Y entonces eso requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que obliga a escribir con más criterio de lo que uno habla. Y bueno, empezó mi carrera después de la televisión esa fugaz y de un paso por el Diario del Mundo, Editorial Caines, que ya se estaba fundiendo. Tuve la suerte de poder entrar en Clarín, cuando se entraba más fácilmente a los medios, no es como ahora que hay decenas y decenas de escuelas y es mucho más esforzado para los muchachos conseguir trabajo. En aquel tiempo era más fácil, había un recambio generacional de periodistas y bueno, un amigo me dijo que quería hacer una prueba en Clarín y que él había entrado, había sido compañero mío en la escuela, y fui a hacer la prueba con Juancito de Biasi, que era el jefe de deportes de Clarín en aquel tiempo, año 68, y hice la prueba. Juan la miró, siempre hacía gestos, dijo un poquito grandilocuente, ¿no? Como diciendo que usaba muchos adjetivos, pero la mandó al taller. Yo cuando vi que la ponían, en aquel tiempo se ponían las páginas en una bandeja, venía un muchacho y las llevaba al taller para conocer la composición, el plomo. Y cuando vi que la mandaba, ¿dónde la mandaba? Si se no, la mandé a publicar. Yo dije, me está mintiendo.
Me quedé hasta la madrugada para ver el diario si era cierto que era esa de la nota que había escrito. Y bueno, así empecé en Clarín, de golpe, y hice toda mi vida periodística. Este libro que hice ahora, justo cuando estoy en la etapa de la jubilación, se llama 6 viajes a la luna. Y bueno, el título es mío, es originalidad, porque más o menos, sumé más o menos los kilómetros que yo volé haciendo cobertura de enviado especial, y me salió más o menos la cantidad de kilómetros que hay de ida y vuelta a la luna 6 veces. Son más o menos 4,5 millones de kilómetros, 4.600.000. Y más o menos son estos, no es que sea una mentira para vender un libro. Yo viajé mucho, solamente a Las Vegas a ver peleas fui 29 veces. Supongo que fui más de 70 veces a Europa y más de 70 veces a Estados Unidos, y fui 11 veces a Oriente. Entonces, bueno, y a Rusia, y a Arabia Saudita, y a Qatar, y a Egipto. Entonces, que también esto es un tesoro que nos da esta profesión. Insisto, hay que tener la suerte de trabajar en un medio que mande enviados especiales, porque muchos de mis compañeros del Círculo de Periodistas Deportivos, iguales o mejores que yo, no tuvieron la suerte de trabajar en un medio que enviara a las coberturas de todos los acontecimientos deportivos en el exterior. Y entonces no tuvieron el privilegio de viajar tanto, ni de tomar tanta envergadura profesional, ¿no? Entonces digo por eso que un poquito hay que aportarle, un poquito de aptitud uno tiene que aportar, pero también necesita un poco de la suerte. Y quedé muy feliz con esta carrera de periodista que tengo. Aprendí que los valores, hablaba recién el doctor de que lo importante no es ganar o perder. Todos sabemos que se compite para ganar, no hay otra razón que no sea esa, porque se compite para ganar. Pero nosotros estuvimos en una polémica, en una guerra de trincheras, allá por los años 80, bueno, empezamos en los 70, a fines de los 70, cuando se declaró el menotismo y el bilardismo entre las formas que se buscaban para ganar. En realidad, malamente, del otro lado de las trincheras, decían que a ellos les gustaba ganar, como si a nosotros, los que buscábamos que se ganara por los caminos lícitos y que se ganara por la buena competencia, por jugar bien, no nos importara ganar. Ellos hicieron de una obviedad una bandera. A nosotros nos gusta ganar. Y yo digo, ¿y a nosotros qué nos gusta? Nos gusta respirar, porque es el punto inicial. Si no respiramos, ni ganamos ni perdemos. Entonces, se hizo una guerra dialéctica muy grande, pero además ellos llevaban incluido un mensaje malévolo de la otra parte, porque nosotros sostuvimos, porque las cuestiones ideológicas existen aún en el periodismo y en el fútbol. Nosotros decíamos que, defendiendo la idea de Menotti, que no era el nombre Menotti simplemente, que la cuestión era recuperar los valores de las características del fútbol argentino, porque si Argentina había fracasado en el Mundial del 58, cuando no había participado en los mundiales, y si nos creíamos que éramos los mejores del mundo sin competir, porque bueno, además no hubo mundiales durante la guerra, ¿no? El mundial del 42 y del 46 supuestamente tenían que haberse jugado en los tiempos donde se creíamos nosotros que éramos muy buenos. No se habían jugado y nos recibimos, después no se jugó, no se participó en el 50, en el 54 por cuestiones políticas. Cuando llegamos al 58, al Mundial de Suecia, nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de los europeos en cuanto a la cuestión física. Ellos tenían mucha mejor preparación. Nosotros fuimos con un equipo de gente grande, que sin gran preparación, y bueno, eso soportó el papelón ese de la derrota de los 6-1
Checoslovaquia. Y desde entonces el fútbol argentino vivió en una gran confusión, porque nosotros creíamos que había que copiar a los europeos hasta la manera de jugar. Era todo lo contrario. Si los europeos llevaban a los jugadores argentinos porque eran mejores, se llevaron aquellos, el trío de los campeones del 57, de la Copa América, más que Angelico y Sívori, por cifras que en aquel tiempo eran muy importantes. Nosotros, en lugar de copiarle la disciplina y la organización, queríamos copiarle la manera de jugar. Y así vivimos en esta confusión desde el 58 hasta que apareció Menotti con su idea en el 74, después del Mundial del 74 de Alemania. Apareció Menotti con la idea de decir: nosotros tenemos que volver a las fuentes, tenemos que recuperar la identidad, la esencia del fútbol argentino, que la tiene. Y sabemos que hay una manera de jugar el fútbol en Inglaterra, si hay una manera de jugar el fútbol en Italia, hay una manera de jugar con los brasileños. ¿Por qué nosotros tenemos que negar nuestra manera de jugar y creer que el fútbol es universal? Bueno, se recuperó la idea de volver a las fuentes. Lamentablemente, durante el tiempo en que estuvo Menotti ocurrió la dictadura, la terrible dictadura, y entonces todos aquellos logros quedaron muy confundidos por la situación que vivía el país. Pero aquel equipo, o aquella idea, que era la que nosotros también sosteníamos, era la recuperación del fútbol argentino, de la esencia. Y bueno, yo creo que al organizarse la selección nacional, se volvió a organizar el fútbol argentino, y después tuvimos la concreción con 2 títulos mundiales, uno en la Argentina y el otro en el 86 con Diego Maradona como estandarte en México. Y bueno, y ahí se estableció esta cuestión del fútbol que le gusta a la gente. Mi primer libro se llama El fútbol que le gusta a la gente. Una vez un colega que actualmente es un gran matemático, Adrián Paenza, en aquel tiempo era comentarista deportivo, me dice: ¿vos qué derecho querés tener para decir que sabés cuál es el fútbol que le gusta a la gente? Digo, si yo no supiera cuál es el fútbol que le gusta a la gente en Argentina, no podría laburar de esto que estoy laburando. Y estábamos en un restaurante. Él era muy defensor del equipo de Grigol, de Ferro de Grigol, que había logrado incluso 2 títulos. Entonces yo digo: bueno, estamos en un restaurante donde debe haber 100 personas, 150. Digo, nos levantamos los dos con un papelito y le preguntamos: ¿qué les parece mejor, el fútbol que pregona Menotti o el fútbol que pregona Grigol? Si yo gano 6-4, ganaste vos. Si yo gano 7-3, ganaste vos. Yo paso a ganar únicamente si la votación da 8-2. A mi favor, claro. Bueno, no digo vergüenza, no hicimos ese operativo, pero de todas maneras, esta es la idea. Uno dice: el fútbol que le gusta a la gente es mentira, a la gente lo único que le gusta es ganar. Esto ocurre cuando uno está detrás de su camiseta. Cuando uno va a ver al equipo, le importa que gane. Y si hace un gol rápido, le importa que el partido se termine, que no haya más partido. Esto es la pasión que ciega la camiseta, la pasión cegada por la camiseta. Pero como no toda la gente es hincha de ese equipo, que es hincha, que lo está protagonizando, los neutrales, los que están afuera, saben qué fútbol les gusta y saben qué manera les gustaría que jugara su equipo cuando no está comprometido su sentimiento gravemente con el fanatismo. Entonces, esta es una larga discusión que, bueno, que la venimos sosteniendo, yo la vengo sosteniendo, ya debo ser el último sobreviviente que queda, hasta las últimas consecuencias, porque ha habido cambios fundamentales en el periodismo, como ha habido cambios fundamentales en la sociedad que vivimos. La irrupción de la tecnología ha cambiado las reglas en formas muy claras. En los primeros tiempos, cuando yo hacía mis primeros viajes, nosotros teníamos que mandar los materiales desde el correo. Algunas veces me pasó a mí mandar una nota desde el correo en Roma, en Italia. Cuando uno llega a un correo con una nota de 300 líneas, y los tipos están acostumbrados a hacer telegramas de 2 líneas, y llegan con 300 líneas y en otro idioma, hay que sobornar al tipo.
limpiador primero para que sea. Y bueno, nos pasábamos horas y horas esperando que se mandaran los materiales en todos los países que íbamos y se perdía un tiempo fenomenal para mandar. Era mucho peor y mucho más complicado enviar los materiales, enviarlos por avión, las fotos, era muchísimo más complicado enviar los materiales que hacerlos reportar. Bueno, vi todo ese proceso, después vino el fax, grabábamos por teléfono, apareció el fax, después aparecieron los celulares y finalmente las computadoras con las cuales ahora se aprieta un botón y va el material directamente a la página del diario. Entonces esto ha avanzado y sin embargo estos adelantos que tanto favorecen todas las cuestiones, a mí me parece que al periodismo no le es tan favorable a los periodistas, porque es como que se han anquilosado. Creen que todo se resuelve buscando en internet las cuestiones y han perdido un poco, hablo del promedio, ¿no? Porque siempre hay grandes periodistas en todas las épocas, han perdido un poco la capacidad del ojo del tigre, de la búsqueda de la información propia, de la investigación hecha por uno mismo, sin necesidad de la ayuda cibernética. Porque yo tuve 17 años de portea, no digo dando clases, pero charlando y tratando de dar clases. Y me daba cuenta que cuando le pedía trabajo, el famoso trabajo inicial de la pirámide invertida, de que textos cortos y concretos para la información, para la noticia, eran casi todos iguales. Me daba cuenta que lo sacaban de internet. Entonces le digo, así va a ser difícil que puedan triunfar en un ambiente tan competitivo como se ha transformado esto, con la aparición, pero brutal, de las redes sociales que enturbian el negocio del periodismo, porque se ha transformado la idea en que es más importante llegar primero que llegar mejor. Entonces, por llegar primero se llega mal muchas veces, porque tanto en la espontaneidad de la vida cotidiana, la aceleración con la que se vive, hace que se pierda calidad en lo que se entrega. Y digo que es cierto que hay que entregar las cuestiones a tiempo y con la velocidad que requiere el periodismo, pero se tiene que buscar la calidad de lo que se hace en todos los aspectos. Una misma noticia puede ser dicha de muchas maneras diferentes según quien la interprete, porque nosotros partimos de una base esencial: no existe la objetividad. Nosotros somos sujetos y entonces todo lo que hacemos y decimos es subjetivo. Aún una noticia que es igual para todos, depende de quién la transmita para que tenga una dirección u otra. Entonces, lo que yo pido y le digo a los muchachos que son estudiantes y que son periodistas jóvenes, que no se dejen cegar por esta cuestión de la actualidad, de que hay que llegar primero, y que no se dejen turbar por las redes sociales, porque en las redes sociales cualquiera sube cualquier cosa, y es una cuestión de vértigo, que es lo mismo que pasa con el fútbol, porque el fútbol tampoco es ajeno a esta cuestión. Se juega cada vez más rápido y por eso se juega cada vez peor, porque la diferencia que hay entre el fútbol que se juega ahora, dice, bueno, antes se pensaba, ahora se achicaron los espacios. La cancha es la misma de siempre, la pelota es la misma, los arcos están a la misma distancia y todo es igual. Y lo que sí cambió la condición física de los protagonistas. Ahora tienen mucha mejor preparación física y eso hace que corran más y que se produzcan tantas fricciones en el juego. Y por eso se juega tan mal y se interrumpen tanto los partidos. Los entrenadores piden: el que no corre conmigo no juega, como si esto fuera un mérito, y los periodistas lo repiten: hay que correr en el fútbol. Claro que hay que correr, es una actividad deportiva, pero hay que pensar también. Si se corre sin sentido y no hay uno o dos que piensen,
se da cuenta cómo se producen los partidos y qué le pasa a los equipos que no tienen idea de juego. Por eso yo tanto tiempo y tanto destaqué a Riquelme como jugador y tantas chanzas esto provoca. Pero era un jugador que pensaba, porque no jugaba solamente para él, sino que jugaba en función de su equipo. Él era el conductor de su equipo. Y entonces esto han desaparecido los conductores, porque los matan antes, en las divisiones inferiores los matan a los creativos, porque el fútbol se ha transformado en la dictadura de los entrenadores. Los entrenadores quieren manejar como titiriteros a los jugadores desde afuera. Entonces no quieren que adentro de la cancha haya algunos que piensen variantes diferentes a las que ellos tienen. Y entonces los jugadores se transformaron en obedientes cumplidores de órdenes. Y entonces no aparecen más los Bochini, los Alonso, bueno, los Riquelme, no se ve más, por supuesto no se ve a Maradona, ¿no? Maradona es el que comprendía todos los aspectos del fútbol porque tenía las virtudes de Riquelme, la polenta de Tevez y sumaba todo junto para ser el jugador que fue extraordinario. Y yo he visto mucho por mis años de periodismo, por mis años de vida, qué sé yo. Vi desde hace más de 60 años que veo fútbol y veo también boxeo, la actividad que practica el doctor, que he visto boxeo también desde tiempos inmemoriales. Y digo que los avances que tienen que ver con la modernidad no deben confundir los aspectos básicos de las actividades deportivas. Y nosotros, los periodistas, somos centinelas de esta cuestión. Cada vez estamos más apretados, cada vez estamos más comprometidos por la urgencia que nos rodea, pero nosotros tenemos la obligación, como somos los transmisores de la actividad deportiva. Alguna vez Menotti dijo el 97% de los periodistas no sabe nada de fútbol. Digo, es probable. De la misma manera que el 97% de los entrenadores no saben nada de periodismo, porque son dos actividades completamente distintas. Nosotros tenemos la obligación de transmitir lo que vemos en la actividad deportiva con el idioma que entiende la gente. La gente no entiende los idiomas de los entrenadores cuando hablan para formar sus sanatas de tácticas y cuestiones de cómo juegan los equipos y después lo que se ve en la cancha es lo que ve la gente. Y nosotros tenemos que ser el puente entre lo que sabemos, de lo que hemos visto y lo que la gente vio y hasta que le queremos transmitir al que no lo vio. Entonces, este es el compromiso que tiene el periodismo, y en cualquier momento paro de hablar porque ya hablé mucho y me gustaría mucho que intercambiemos preguntas y respuestas, porque me parece que esta es la mejor manera de comunicarnos, ¿no? Quiero decir, bueno, entonces como mensaje les digo a los que son estudiantes y a los que son nuevos periodistas que lo importante es hacerse fuerte en el periodismo gráfico. Lo importante es asegurarse claramente que uno se está capacitando todo el tiempo se está capacitando y tiene todo el tiempo del mundo para asegurarse que se está capacitando, que no se deje llevar por las corridas de esta actualidad que lo hace no pensar sino correr. Hay que pensar más y correr un poquito menos. Bien.